Uno de las muletillas que utiliza el gobierno, y especialmente el director del Instituto Nacional de Estadística, dice que este censo ha sido lo máximo, ha sido histórico, ha sido transparente, ha sido asesorado por organismos internacionales y que goza de los máximos estándares de calidad. Lo cual yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? A ver, nos quieren amenazar diciendo de que quienes han hecho el seguimiento son expertos internacionales. Si hubiesen sido expertos internacionales, ¿por qué no hicieron cumplir los manuales que estos mismos organismos internacionales recomiendan? Y voy a contextualizar. A ver, ¿qué recomiendan estos manuales internacionales? Que la actualización cartográfica primero se debe empezar por el área rural y después concluir en zonas pobladas o amanzanadas. El INE ha hecho exactamente lo contrario. Primero empezó la actualización cartográfica por zonas amanzanadas y concluyó en áreas rurales. Ahí sí puede haber un gran sesgo en el recojo de la información. ¿Por qué? Porque recoger la información de hace un año atrás en Santa Cruz va a diferir pues sustancialmente. Hace un año atrás no habían varios condominios, no habían urbanizaciones que ya se concluyeron en el transcurso de los 365 días. Por lo tanto, esa muletilla del gobierno de decir de que están asesorados por los expertos, mentira, mentira. ¿Por qué? Y le voy a dar otro argumento para refutar lo que yo afirmo. En este censo debería haberse hecho una encuesta de cobertura de la calidad del censo dentro de los 10 días siguientes de haber levantado la muestra censal. Sin embargo, anoche en la explicación que nos daban es que lo han hecho 3 meses después, pero lamentablemente cuando el director del INE le pide a uno de sus técnicos que haga la explicación, el técnico dice, bueno, estamos procesando, todavía no hemos concluido. Entonces, ¿quién nos garantiza a nosotros la calidad del censo? Es la palabra del director del INE contra nuestra palabra. No hay un elemento técnico. Por otro lado, ¿cuál es el margen de error que el INE ha hecho conocer y que le haya dicho a la población, señores, miren, esta encuesta censal va a tener este margen de error? No nos han manifestado, no nos han dicho. Por otro lado, ¿en qué porcentaje ha influido el traslado de gente de ese día del empadronamiento para algunos municipios? Cuarto, ¿cuántas boletas no fueron lecturadas por el escáner, por el lente óptico que utilizó el INE? Porque nosotros como universidad tenemos experiencia, hemos utilizado esta metodología para tomar examen de ingreso en alguna oportunidad. Y nosotros sabemos perfectamente que el lente óptico no lectura el 100% de los datos. Entonces, a ver, ¿cuál es mi apreciación? Sin embargo, hoy nos vamos a reunir con el equipo técnico, es de que este censo ha sido eminentemente político. Y le voy a explicar por qué. En las páginas oficiales del Instituto Nacional de Estadística se hicieron algunas proyecciones donde todos los departamentos habían crecido. Y obviamente uno puede contrastar con la realidad, uno va a todos los departamentos, pero se nota que han crecido. Santa Cruz tiene urbanizaciones que hace 10 años no la tenía, que hace 14 años no la tenía. Entonces, en esa proyección del INE, nosotros mínimamente, pero mínimamente en estos momentos deberíamos tener 12.332.552 habitantes, de acuerdo a la proyección. ¿Qué falló entre la proyección, que es lo que se está cuestionando técnicamente, entre la misma proyección del INE y el dato final? Miren, y voy a utilizar las palabras que anoche en una clase de demografía que nos dio el asesor del INE, miembro de un organismo internacional, que fue una barbaridad, nos decía, la proyección, decía, es una hipótesis que se plantea en base a los datos que uno posee en algún momento. El concepto y la definición es correcta. Bien, si en base a los datos que ellos tenían hicieron una proyección y
ellos mostraban de que mínimamente en estos momentos deberíamos ser 12.332.552 habitantes, ¿por qué casi 1 millón de diferencia? Oiga, escúcheme, si esta es la forma de proyectar las cosas con el Instituto Nacional de Estadística, ¿será que la proyección que hacen sobre inflación es correcta? O sea, ¿no puede darse ese error? ¿Están mal aplicando o están...? Pero la diferencia de casi 1 millón de habitantes no es correcta, pues no es correcta. Puede tener diferencias, sí, pero márgenes razonables, ¿no?, de errores. Oiga, yo decía, si esa es la forma de trabajar y de proyectar las cosas a través del Instituto Nacional de Estadística, ¿qué pasa con la inflación? ¿Será cierta la proyección de inflación que hacen? ¿Será correcto cuando calculan el IPC? ¿Será correcto cuando calculan el índice de crecimiento en el país? Entonces, fíjense que a partir de el descrédito que tiene esta institución, pueden abrirse grandes interrogantes. A ver, para la gente que en estos momentos se está sintonizando la radio, se está pegando a la transmisión que estamos haciendo por las redes sociales, el tema está en que hay una proyección que hizo el INE en su momento que era de 12.332.252 habitantes y sin embargo fue otro finalmente el número, 11.312.620 habitantes. Esto ha sido el fondo del cuestionamiento en estos momentos de las autoridades, de diferentes analistas que han salido después de conocerse el dato. Ahora, yo le pregunto, rector, la reacción no termina siendo tardía, ¿y por qué? Porque tengo entendido que el INE hace un tiempo abrió las puertas para que vayan a ver el tema del procesamiento de datos, incluso fue el alcalde, no sé si fue usted, ¿no se debió haber hecho un seguimiento mayor por parte de la institucionalidad cruceña y no esperar finalmente el dato? A ver, el artículo 298 de la Constitución Política del Estado dice que el censo es una actividad privativa del Ejecutivo. Y esa ha sido una especie de muralla que nosotros tuvimos en todos los momentos cuando queríamos intervenir en el tema de la fiscalización. Obviamente que a la universidad o al comité interinstitucional no le compete la fiscalización. Los que sí tienen la facultad constitucional para hacer una fiscalización son los parlamentarios. Los parlamentarios sí podrían haber hecho un seguimiento. Pero más allá de eso, a ver, este censo ha costado mucha plata. Pero además, las instituciones, de alguna manera, son la voz del Estado. Está en riesgo la credibilidad del Estado. ¿Nosotros vamos a dudar de todas las instituciones del Estado? Entonces, más allá de hacer seguimiento... Pero siempre se ha planteado la duda, ¿no? De lo que podría se ha planteado venir. la duda, pero obviamente el gobierno no permite hacer el seguimiento. Y usted hacía una pregunta, no sé si usted estuvo allá. A nosotros nos invitaron. Y anoche yo fui muy claro, pero además con tono de molestia. Ellos subieron un video donde lo hacen hablar al alcalde, donde lo hacen hablar al Tello Cochamanidis, y también me sacan un fragmento de mi participación allá. Y como entonces, agradeciendo. Claro, cuando anoche yo hice uso de la palabra, le dije, por favor, le digo, si usted habla de transparencia, no puede sacar solo fragmentos, saque completo. Porque cuando yo asistí allá, solamente nos hicieron recorrer, nos vistieron como astronauta y nos hicieron recorrer donde estaban las cajas, donde estaban las guillotinas que cortaban las hojas, donde estaban los escáneres, pero nada más. Uno no tiene acceso a los servidores, donde al final de cuentas se almacena la información. Entonces, cuando yo hice el uso de la palabra ya, le dije, nuestra visita, la verificación de este espacio físico, de ninguna manera avala los resultados del censo. Fueron con las palabras que yo inicié mi intervención. Y yo le hice exactamente la misma pregunta que en este momento yo le estoy manifestando a usted. ¿Dónde podíamos verificar, a ver, físicamente, dónde están las boletas que no fueron procesadas? Fue mi primera pregunta. Margen de error. ¿Y qué les dijeron? Nos dieron, mire, que no lo tenemos, lo que pasa es que directamente los escáneres lo mandan a los servidores. Argumentos evasivos. ¿Y ahora qué queda por hacer, a ver, don Vicente?
Esa es una muy buena pregunta. Yo no quiero en este momento reaccionar con el hígado. Nosotros como universidad siempre hemos mantenido una posición institucional. Pero que hoy puede cambiarse algo después del dato. Termino. Sí. Entonces, hemos asumido una posición institucional y técnica. Hoy nos vamos a reunir con el equipo técnico, con los expertos en censo, vamos a hacer una evaluación, un análisis de los datos y vamos a fijar una posición. A ver, esto es un resultado político. Voy a plantear una hipótesis. El gobierno seguramente que está pidiendo que alguien presente un recurso por la vía legal que paralice el censo, o sencillamente nosotros inmediatamente planteemos una auditoría a todo el proceso, que es lo que corresponde. Pero cualquiera de las dos vías, obviamente que va a paralizar la redistribución de recursos económicos, que tiene que ser a partir de septiembre, y la discusión de fondo en el tema de la redistribución de escaños. ¿Por qué? Porque el INE, con estos datos, tiene que remitir al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que elaborar un proyecto de ley y enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y aquí no se trata de Santa Cruz. Los datos son mentirosos y los datos hechos públicamente el día de ayer le quitan población a todos los departamentos. Uno de los más afectados es El Alto, uno de los más afectados es Tarija, Cochabamba. Entonces, ¿qué es lo que está seguramente pensando el gobierno? Bueno, que le presentemos recursos, se paraliza todo y las cosas quedan como están. Y yo estoy planteando una hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay otra explicación lógica. Los resultados del censo no tienen relación con la realidad poblacional, y le voy a dar un dato. Miren, ¿cómo es que no hemos crecido? El censo del año 2012, la universidad tenía 60.000 estudiantes. Hoy la universidad tiene 120.000 estudiantes. El doble. El doble. ¿No hemos crecido? Pero quiero hacer un paréntesis ahí, rector. ¿Cuántos más habitantes tenemos en Santa Cruz? ¿450.000? Menos de medio millón. La proyección que se ha hecho, caemos, ¿no? Según el INE, el dato oficial son 450.000 más tenemos, ¿no? Claro. 2012. Sin embargo, hay una cosa. El año 2012 se conocieron 5 resultados. Sí. Y en ese momento la proyección era que 300.000 personas no habían sido contadas el año 2012. A lo que quiero llegar, ¿cuánto más plata puede significar 450.000 habitantes más? Le pregunto, no conozco, por eso le pregunto. ¿Cuánto más representatividad puede significar 450.000 habitantes más? A ver, lo que nosotros estamos desviando de repente el eje de la discusión. No, pero lo que no estamos nosotros en este momento, nuestra discusión no es por más plata o por más escaños. Nuestra discusión es por la transparencia que debe haber en el resultado del censo. Pero hoy por hoy significa plata. Porque además hay un tema. 3 pasos todavía faltan. Redistribución de recursos, redistribución de escaños y el tema de pacto fiscal. Y la discusión del pacto fiscal se va a hacer en base a estos datos, porque el tema del pacto fiscal es distribución de competencias y distribución de recursos económicos. Entonces, en este momento, yo no quiero llevar la discusión a que nosotros estamos peleando por plata. Estamos peleando para que se cuenten correctamente a todos los bolivianos. Pero finalmente, a lo que voy, rector, es que usted no puede atender a la cantidad de estudiantes que requieren porque no tiene recursos. O sea, finalmente termina siendo plata porque, a ver, atención médica. ¿Cuántas camas deberían haber para la cantidad de habitantes que somos? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos profesores, cuántas profesoras deberían haber? O sea, finalmente todo termina cayendo en un tema de recursos porque nos cuentan para saber cuánta plata nos van a dar y para que ustedes, autoridades, puedan atender las necesidades de la población. En su caso, obviamente, una de las más importantes, que es la educación. Entonces, a eso era el planteamiento. Ya, a ver, doctor. Entonces le voy a decir lo siguiente, para que los oyentes más o menos entiendan. En este momento el gobierno nos asigna recursos para atender a 60.000 estudiantes. Ahí está. Y nosotros somos 120.000. Es decir, que nos estamos recibiendo
menos recursos de lo que deberíamos recoger. Y le voy a dar un dato más. Más del 50% de la población estudiantil obviamente son hijos de migrantes o migrantes. Entonces, ¿cómo es que este Santa Cruz no ha crecido? ¿Cómo es que el Alto no ha crecido? ¿Cómo es que Tarija no ha crecido? Y la alcaldesa del Alto acaba de también reclamar la misma situación, ¿no? Entonces, este resultado que hemos conocido del censo no nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la realidad poblacional, con la realidad poblacional que tenemos en Santa Cruz. El presupuesto que nos asigna solamente es para 60.000 estudiantes. Oiga, ¿y qué hacemos con los otros 60.000? Por eso es que la universidad pues tiene muchos problemas. Si tuviera que aplicar este dato del censo, no sé si lo pensó, a la universidad, ¿plata para cuántos estudiantes más le tendrían que dar? Con este dato hoy. Para otros 60.000 más. Pero dentro de la comparación porcentual de crecimiento según el último dato, ese dato porcentual, ¿cuánto se reflejaría según el dato del INE si lo tuviera que trasladar a la universidad? ¿1% más, 2% más de crecimiento? ¿Cuánto le estaría dando el INE? No sé si lo han sacado. Claro, nosotros, tenemos dos fuentes de financiamiento, ¿no? El soporte del TGN. Sí. Yo les decía siempre y recalco esto porque la población debe generar una conciencia colectiva. El presupuesto del TGN solamente nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones durante 3 meses y medio. Para nada más nos alcanza. La universidad vive de la coparticipación. Y la coparticipación nos da en función a 60.000 estudiantes. Y nosotros somos 120.000 estudiantes. Entonces, los recursos deben incrementarse en esa proporción. Bueno, doctor, me están mirando feo, se lo quieren llevar ya rapidito. Solamente para terminar, ¿qué pasa a partir de hoy? Hoy se reúnen y a partir de la reunión supuestamente van a tener algún resultado. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, nosotros vamos a invitar a todos. Aquí no hay color político ni ideológico. Nosotros queremos fijar una posición como región de manera técnica, responsable. Ojalá nos podamos reunir con las principales instituciones como la alcaldía, gobernación, comité cívico y obviamente el comité interinstitucional también se va a reunir en base a estos criterios técnicos que nosotros debemos llevar, plantear. Segundo, la marcha está convocada para el día lunes, son 4 motivos. Uno es la falta de combustible, falta de divisas, el tema de los referéndums y obviamente el cuarto punto es el tema, el tema de los datos del censo. No nos deja tranquilos, nos han quitado población a todos los departamentos, no es un tema de Santa Cruz, este es un tema nacional, porque en la proyección Bolivia debería haber crecido con un porcentaje mayor a lo que nos han mostrado el día de ayer.